buenas tardes. Mi nombre es Levin Nehemías Medina y soy profesor de matemáticas. Este día voy a compartir con ustedes este pequeño video, ¿verdad? Donde voy a resolver un problema de geometría que dice de la siguiente manera. Calcúlese la razón de la arista al radio de la esfera circunscrita en un poliedro regular, ¿ok? Entonces, en este caso nosotros utilizamos como base lo que es el tetraedro, que es un poliedro que tiene 4 caras, ¿verdad? Que son triángulos. Para realizar pues nuestro cálculo, entonces nos vamos a basar en la partición, vamos a tomar de este triángulo de la base otro pequeño triángulo que en este caso lo hemos llamado DFC. Es decir, hemos tomado los puntos DFC. De hecho, el punto D es el centro del triángulo que está en la base ADC. Entonces, esa va a ser la estrategia. Para que se pueda visualizar mucho mejor lo que es esa partición que hemos hecho del triángulo en la base, entonces hemos sacado ese triangulito y lo hemos puesto aquí haciéndole un zoom, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el triángulo DFC, que es el que hemos sacado de la base del triángulo del tetraedro. Entonces, este triángulo tiene características especiales ya que es un triángulo especial, es decir, es un triángulo que tiene 30, 60, 90, es decir, un ángulo mide 30, otro 60 y otro 90. Entonces, ya ustedes saben que el triángulo de 30, 60, 90 es un triángulo especial y por ende tiene propiedades muy particulares. Por ejemplo, el teorema del triángulo de 30, 60, 90 nos dice que si yo tengo el cateto de menor longitud, el cateto de mayor longitud y la hipotenusa, entonces sencillo, la hipotenusa va a ser el doble del cateto de menor longitud y el cateto de mayor longitud va a tener una proporción de raíz de 3 sobre el cateto de menor longitud. Entonces, utilizando ese teorema, vamos a decir que en este triángulo DFC, entonces sencillamente raíz de 3h, que es este lado FC, va a ser igual a L medios. ¿Por qué va a ser igual a L medios? Sencillo, porque estamos considerando el FC, que es este segmento de recta, que es justamente la mitad de DC, que tiene la medida de L, ¿ok? Que es la arista del tetraedro. Entonces, como esta es la arista del tetraedro, entonces FC va a ser la mitad. Por lo tanto, ahí tenemos la igualdad de FC igual a L medios y por transitividad va a ser igual a raíz de 3h. Entonces por aquí tenemos la ecuación raíz de 3h igual a L medios, ¿verdad? Por eso que hemos tomado del triángulo en la base del tetraedro. Entonces por consiguiente, despejando para h, el raíz de 3 está multiplicando, simplemente va a pasar a dividir y se va a multiplicar con el 2. Entonces vamos a obtener L sobre 2 raíz de 3. Bien, entonces, como ya habíamos dicho antes, DF es equivalente a, digamos, H. Entonces, haciendo un juego ahí, entonces vamos a obtener que DF, que es este lado de por acá, va a ser igual a raíz de 3 sobre 6L. Es decir, solamente tenemos que racionalizar esta expresión que tenemos por aquí. ¿Qué significa racionalizar? Pues dejar el denominador sin raíces. Es decir, hay que multiplicar por un factor raíz de 3, que al multiplicar raíz de 3 en ambos lados, que es decir, estoy multiplicando por un 1 en realidad, entonces vamos a obtener raíz de 3 sobre L arriba y este raíz de 3 se me va a convertir en 3 y el por 2 que está aquí va a ser 6. Por lo tanto, de f, que es h, va a ser raíz de 3 entre 6 por L. Entonces ya tenemos ya el valor de lo que es DF en el triángulo partido en la base del tetraedro. Ahora vamos a encontrar el valor del segmento de recta DC, es decir, la hipotenusa de ese triángulo que hemos sacado de la base del tetraedro. Entonces, en realidad lo que queremos encontrar es el 2H. Bueno, entonces vamos a encontrar ahora la medida de DC. Y como DC es la hipotenusa de este triángulo rectángulo de 30, 60, 90, entonces obtenemos la siguiente expresión. DC al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los dos catetos, que en este caso es df al cuadrado, que es este, más
el cuadrado de FC, que es el otro cateto. Entonces ahí tenemos la siguiente expresión. Si despejamos para DC y hacemos sustituciones, vamos a tener que DC es igual a la raíz. Para eliminar este cuadrado, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos que df al cuadrado. Ya voy a hacer la primera sustitución. En vez de df vamos a poner términos de L, que es la arista del tetraedro. Entonces en vez de df vamos a poner raíz de 3 sextos de L, todo elevado al cuadrado, haciendo la sustitución en la raíz. Luego, en vez de FC, ¿qué vamos a poner? Entonces, FC, recordemos que es equivalente a raíz de 3h, pero en realidad raíz de 3h es L medios, porque a mí me interesa poner todo en términos de L medios, entonces esto sería al cuadrado. Ya todo yo lo voy a tener en términos de L. Entonces, vamos a eliminar esta expresión y el raíz de 3 al cuadrado, se me cancela la raíz cuadrada y me va a quedar 3 L cuadrado sobre 6 al cuadrado, 36, más L cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4. Bien, luego DC va a ser igual a la raíz de 3L cuadrado sobre 36 más L cuadrado sobre 4. Si hacemos la suma de esas dos fracciones que tienen como término semejante L cuadrado, vamos a obtener un tercio. Entonces, esto en realidad es L cuadrado sobre 3, que en realidad se me cancela ese cuadrado y me queda L sobre raíz de 3. Entonces, DC es igual a L sobre la raíz de 3. Ya tenemos el valor de esta parte del triángulo en la base. Ahora, la estrategia va a ser encontrar el valor, pero ya de DG, ¿ok? Sería ya de este segmento de recta en el tetraedro. Entonces vamos a utilizar la expresión L cuadrado, que es la arista del triángulo. Nos vamos a ubicar ahora en el triángulo grande que está por aquí. Entonces vamos a utilizar este triángulo que está por aquí. Sería el triángulo DGC. Entonces, si nos ubicamos en el triángulo DGC, vamos a obtener que L cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los dos catetos, que es DG al cuadrado más el DC al cuadrado, que es el que acabamos de obtener. Entonces, haciendo un despeje para G, el DC está sumando, va a pasar a restar al L cuadrado. Entonces, DG al cuadrado va a ser igual a L cuadrado menos DC al cuadrado. ¿Okay? Entonces, la ventaja de este despeje está en que ya nosotros conocemos el valor de DC en términos de L. Por lo tanto, simplemente DG va a ser igual a la raíz de L cuadrado menos, ¿quién es DC? DC es L raíz de 3. Entonces hacemos la sustitución y esto nos va a quedar elevado al cuadrado. Por tanto, DG va a ser igual a la raíz de L cuadrado menos L cuadrado sobre raíz de 3 elevado al cuadrado. Se nos cancela la raíz y simplemente nos queda un 3, ¿ok? Entonces, en realidad lo que tenemos es L cuadrado menos L cuadrado sobre raíz de 3, que en realidad esto es 3 tercios menos 1 tercio, nos va a dar 2 tercios de L cuadrado. Entonces ese cuadrado se nos va a cancelar y simplemente nos va a quedar 2 tercios de L. O sea que DG, este segmento de recta, DG es igual a raíz de 2 tercios de L. Entonces ya tenemos el valor de DG en ese triángulo que hemos hecho en el tetraedro. Ahora pues vamos a encontrar el valor. Ya tenemos el valor de DG, tenemos el valor de DC, de DF y de FC. Todos esos valores ya los tenemos. Ahora nosotros queremos buscar una relación entre el radio de la esfera, que es decir, puedo utilizar como radio de la esfera EG o puedo utilizar también EC, ¿verdad? Que también es el radio de la esfera. Bueno, entonces ahora vamos a buscar relacionar ese radio de la esfera con los términos que yo ya tengo anteriormente, ¿verdad? Si ustedes se fijan y van a notar que DG, eso es igual a decir que, el radio R, yo puedo encontrarlo simplemente haciendo una resta. Es decir, R va a ser igual a ¿qué? A DG
menos el DE que ya tengo, ¿ok? Entonces, pero convenientemente yo el valor de DE todavía no lo conozco. Entonces, yo puedo decir que DE es igual simplemente a la diferencia entre DG, que es el valor que ya conozco, menos el radio R de la esfera. Entonces, ahí tengo otra expresión, miren, para encontrar el valor de DE. ¿Ok? Entonces, pero yo puedo hacer otro arreglo porque el DG ya lo conozco. Yo sé que DG es raíz de 2/3 de L. Entonces, en realidad, DE va a ser igual, haciendo la sustitución, va a ser 2/3 de L menos R. ¿Ok? Por último, para llegar ya a la obtención de lo que es la razón entre estas dos expresiones matemáticas, que es la arista y el radio, entonces vamos a utilizar otra vez el triángulo y vamos a decir que r cuadrado, que es el radio, r cuadrado, haciendo uso del teorema de Pitágoras, vamos a ver que r cuadrado es igual, o sea, voy a tomar este triángulo de por acá abajo, a la suma de los cuadrados de DE, que está por aquí, DE, más el otro cateto que sería DC al cuadrado. Entonces, ya tengo una expresión para R cuadrado y ahí puedo relacionar, ¿verdad?, esas dos cantidades. Entonces, la ventaja aquí está en que ya tengo DE en términos de L y R y ya tengo DC en términos de L. Entonces, ahí va a desaparecer el valor de todos esos segmentos que he venido utilizando y ya simplemente voy a quedar trabajando con términos de L y R, que es lo que me interesa, ¿ok? Porque el fin último de este ejercicio es relacionar de alguna manera la arista, que en este caso le hemos llamado L, y el radio de la esfera, que en este caso le hemos llamado R. Bueno, entonces haciendo las sustituciones vamos a tener que R cuadrado es igual DE, ¿quién es? DE es la expresión que habíamos encontrado anteriormente. Raíz de 2 entre 3 de L menos R todo elevado al cuadrado más el DC al cuadrado, que en realidad sería L sobre raíz de 3 todo elevado al cuadrado también. Luego, R cuadrado va a ser igual. Este es un producto notable, ya sabemos que es el cuadrado de un binomio, pero de una resta, entonces sería el primero al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Esta raíz desaparece y me queda simplemente 2/3 de L cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 raíz de 2/3 de R por L, ¿ok? Más el R cuadrado. Y por último, aquí me quedaría la expresión L cuadrado sobre la raíz de 3 se cancela la raíz cuadrada y simplemente me queda 3. Entonces, por último, R cuadrado va a ser igual el 2/3 de L cuadrado más el 1/3 de L cuadrado que está por aquí, se me convierte en un L cuadrado porque 2/3 más 1/3 es 3/3 y eso es 1. Luego, menos 2 raíz de 2/3 de R por L y luego aquí me queda un más R cuadrado. Entonces sabemos que si R cuadrado por este lado está sumando y por el otro también, entonces se cancela ese término y simplemente vamos a obtener que L cuadrado menos 2 raíz de 2 sobre 3 R por L es igual a 0. Factorizando esta expresión podemos sacar como factor común el L y vamos a obtener L cuadrado entre L menos entre más menos. Si hacemos esta expresión entre L se nos va a cancelar el L y simplemente nos va a quedar 2 raíz de 2/3 de R igual a 0. Por último, este L es igual a 0, pero a mí lo que me interesa es la expresión del lado izquierdo. Haciendo un despeje e igualando a 0 vamos a obtener que L es igual a 2 raíz de 2/3 de R. Pero como nosotros lo que queremos es la razón entre esos dos números, simplemente va a ser enviar a dividir el R que está multiplicando. Entonces L sobre R va a ser igual a 2 por 2 raíz de 2 sobre 3. Entonces en realidad la razón entre la arista y el radio va a ser de 2 multiplicando a la raíz de 2/3.
Y esa sería la resolución de este problema, ¿verdad? Donde me implica relacionar lo que es la longitud, es decir, la arista L con el radio R de la esfera que tenemos en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la razón entre la arista y el radio? Entonces simplemente sería una razón de 2 multiplicando a raíz de 2 tercios. Y esa sería la respuesta para el problema.